1:01, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna aquí, por supuesto en Radio Duna, contándoles que a esta hora los termómetros marcan los 15 grados de temperatura. Así es, antes de comenzar con las noticias, ganó Irán, por si acaso, los que tenían apuestas de un empate a 0 como quien le estaba hablando, minuto 94 del partido, después de una amarilla, gol de Irán. Así que diría? Sí, ¿quién lo diría? Yo Pues no seguí más el apuesta. partido, yo dije ya van a 0 eternamente, no, ya me da lata seguir viéndolo. Sí. Y de repente 1-0. Está entretenida la primera fase, hay que decirlo. Ya, pero vamos con otras noticias, evidentemente vamos a tener algunos minutitos para comentar lo que ha sido estas horas de Mundial, pero evidentemente la atención, como ha sido la tónica durante toda la semana, está puesta en Osorno. Hace algunos minutos, de hecho, habló Monseñor Scicluna, el arzobispo de Malta, enviado especial del Papa Francisco, para conversar con los distintos actores. Ya estuvo un par de días en Santiago, entregó novedades como por ejemplo que se va a abrir una especie de oficina aquí en la capital para recibir denuncias de abuso sexual, de poder y de conciencia por parte de sacerdotes, y esto también obviamente se dio en la coyuntura del allanamiento que se dio en Santiago y también en Rancagua con respecto a la investigación que lleva la Fiscalía Regional de O'Higgins. Hay varios puntos que vamos a estar comentando entre las novedades del día a día que se están dando allá en Osorno con respecto a esta comitiva especial enviada por el Papa Francisco. Y siguen las repercusiones por las declaraciones del senador Francisco Chaguán. Habló la vocera en su momento. Hoy vuelve a hablar la ministra Alejandra Pérez, quien hace una reflexión ya con un poco más de tiempo y dice: la cultura también se demuestra en el lenguaje. La jefa de la cartera de Cultura quiso dar por cerrado ya, sin embargo, este capítulo. Dice que el senador le pidió disculpas y ella las aceptó, tratando de dejar un poco de lado lo que fue esta polémica que por supuesto muchos salieron a hablar y se da cuenta del cuestionamiento también que hace el senador de Renovación Nacional a lo que es la gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Así es, y también en actividades de la presidencia, Sebastián Piñera en Antofagasta, vamos a estar con eso evidentemente. En noticias internacionales, lo que está sucediendo con, nuevamente, el gobierno de Donald Trump, porque la justicia de ese país ordenó el arresto de Paul Manafort. Si usted no lo conoce, es un hombre bien importante en el grupo, el círculo de confianza del presidente norteamericano, porque fue el ex asesor de campaña de Trump. Ya se le acusa de obstrucción a la justicia por la manipulación de testigos en esta trama rusa que a veces uno piensa que ya como que desapareció. Nada que ver, está muy presente esta trama rusa que sigue penando de alguna manera a la administración Trump en una semana, por supuesto, que también estuvo marcada por esta visita histórica, más que visita, esta reunión histórica entre Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos. Oye, y antes de partir con los titulares, contarles que la Unidad Operativa del Control de Tránsito da cuenta de un volcamiento de un camión en General Velázquez que está provocando el cierre del enlace Lo Espejo. 1:04, partimos y lo hacemos con titulares. Los laicos de Osorno le solicitaron al Papa Francisco que ofrezca disculpas a través de una videoconferencia. La petición, según aseguró el vocero del organismo, Mario Vargas, es perfectamente posible y agregó que hoy día sería analizada por Scicluna y Bertomeu. Además, los enviados papales se reunieron esta jornada con los curas de la diócesis de Osorno. A la salida habló Monseñor Charles Scicluna, escuchemos lo que dijo. Investigar es un deber de justicia. Es un deber de justicia y necesitamos hacer toda por hacer justicias con las víctimas en el lleno respeto de la verdad. ¿Pero acá no son los a investigar? ¿Acá no son los va a escuchar? Ahora, debemos controlar todos los asuntos. En otros temas les contamos que el presidente Sebastián Piñera entregó un conjunto habitacional e inauguró una comisaría en su visita a Antofagasta. En el marco de su gira al norte del país, el presidente además incluyó un monitoreo de quebradas para observar las medidas preventivas para aluviones. En otras noticias, la Contraloría General de la República reveló un millonario sobrecosto en el plan de egresos de Codelco. El reporte emitido en febrero afirma que, según Cochilco, a 500 trabajadores de la estatal se les elevó sus salarios para mejorar las indemnizaciones en planes de salida.
Mario Desbordes se pidió desdramatizar las críticas del senador Francisco Chaguán, quien llamó a echar a patadas a la ministra de la Cultura y pidió no darles una connotación feminista. Sin embargo, el presidente de Renovación Nacional aseguró que entiende la reacción de la ministra Alejandra Pérez. La ministra Cecilia Pérez, por su parte, dio su opinión al respecto sobre estos hechos hace pocos minutos. Hay principios que en la vida y en la política uno siempre tiene que practicar. De repente se olvidan y lo importante es saber recuperarlos. Y así no solamente le va bien a nuestra coalición, sino que fundamentalmente le va a ir bien a los chilenos. Si al presidente Sebastián Piñera le va bien con el cumplimiento del programa de gobierno, con la lealtad y la unidad de nuestra coalición y apelando a la unidad de los sectores políticos que no comparten nuestra ideología, quien gana es Chile, quien ganan son los chilenos y eso no lo olvidemos nunca. Y Banco de Chile deberá pagar más de $30 millones a 140.000 usuarios por el cobro de comisiones indebidas. La compensación alcanza en promedio los 130.000 pesos, con montos que fluctúan entre un mínimo aproximado de 3.000 pesos hasta un máximo estimado de 2 millones de pesos en algunos casos. La Municipalidad de Santiago le exigió a los apoderados a pagar los daños de la toma del Instituto Nacional. Los estudiantes dicen que se busca generar miedo, mientras que entre los padres hay visiones divididas. Esto fue lo que dijo el alcalde de la Municipalidad de Santiago. Nosotros, nuestra dirección, Departamento de Infraestructura está trabajando en el instituto. Vamos de a poco. Yo llevo un año en la administración de los colegios, pero esto es un tema que se arrastra hace años. Pero las tomas no es la vía, porque generalmente, y la experiencia así lo indica, cada vez que hay tomas hay destrucción y aquí se terminó el pagamoya. Se terminó aquí los que rompen tienen la obligación moral de pagar. Si son menores de edad, los padres son los llamados a responder por ello y así lo vamos a hacer nosotros. Julio Martínez y Sergio Livingston se quedaron sin calle en Independencia. El municipio aprobó la zona típica para el barrio Plaza Chacabuco, cambiando así a los antiguos nombres que tenían estas calles. 1:08, vamos al detalle de las noticias que marcan la jornada. Los enviados especiales del Papa Francisco, Monseñor Charles Chicluna y Jordi Bertomeu, se reunieron durante esta mañana con sacerdotes y diáconos de Osorno. Esta reunión comenzó durante la mañana en la casa de retiro de Betania, ubicada en la calle Frei Juan, y donde estuvieron conversando de diferentes temas. Chicluna y Bertomeu llegaron ayer, como les contábamos durante la jornada, a Osorno y han tenido una serie de encuentros. Incluso ellos mismos dijeron que se habían juntado con más de 90 personas antes de partir a Osorno, una cifra bastante elevada y que uno dice, ¿en qué tiempo, en qué momento se juntaron con tantas personas y llegaron recién el martes? 90 personas, bueno, han sido reuniones... Eran como 94, una cosa así. Aunque uno piensa, ya estoy sacando cálculos, pero juntar, por ejemplo, a 20 personas en una reunión, después sí. A no ser hay que contar a las conferencias de prensa. Sí, claro, eso puede ser también. Oye, hartas reuniones, hartas conversaciones y escuchamos también en esta declaración que entregó Monseñor Chicluna hace solamente algunos minutos allá en Osorno, donde se le preguntaba por las denuncias de 14 sacerdotes, específicamente en Rancagua, por abusos a menores, por abusos sexuales. Y él, un poco lo que ha sido la señal durante su segunda llegada a nuestro país, dice que todo tiene que ser investigado, de que este tipo de situaciones tiene que ser investigada y de alguna manera desde el punto de vista del Vaticano, de la Iglesia, que es la investigación canónica, pero también tiene que verse por la arista judicial. De hecho, el día de ayer le preguntaban nuevamente este punto y él señalaba que, no, hace 2 días si no me equivoco, y hacía un símil con respecto a que aquí hay delitos canónicos, pero igualmente hay delitos civiles. Sí. Y podríamos sumarle que podría llegar a delitos penales, obviamente. Bueno, se ha hablado mucho de lo que es el perdón del Papa Francisco. De hecho, ellos mismos han hecho hincapié en que ellos vienen a pedir perdón en nombre del Papa, pero los laicos de Osorno no están muy conformes con esa situación e incluso están pidiendo que el mismo Papa Francisco les pida perdón a ellos mediante una videoconferencia, una situación sí. que...
Es que no es primera vez, de hecho los representantes de los laicos de Osorno que han estado con esta pelea y que finalmente tienen esta oportunidad para conversar con la comitiva especial del Papa, han sido muy enfáticos en que quieren el perdón directamente del Papa Francisco. Claro, no enviados. En algún minuto, de hecho, querían que él viniera personalmente a Osorno, lo que obviamente es muy complejo, no es posible. No. Están en su derecho, por supuesto que están en su derecho, porque en algún minuto los trató de tontos y zurdos. Y cuando estuvo también en Chile, nuevamente fue algo más cauto, pero arremetió contra la visión que tenían con respecto a el anterior obispo de Osorno, Juan Barros. Pero de ahí no que fueron menores las declaraciones que dio el entonces Papa yo creo que en el fondo está bien, están en su derecho, pero tienen que primero conversar con Chicluna y Bertomeu, porque hay que recordar, cuando se bajan del aeropuerto y se le pregunta a Jordi Bertomeu cuál es el objetivo de esta reunión acá, dice, venimos a pedir perdón. Y ese perdón, entre al final todos los fieles a nivel nacional, está bastante enfocado en esa relación especial que dijo Char Chicluna en una conferencia de prensa que tiene el Papa Francisco con los fieles de Osorno. Hay que ver ahí. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días. Se van a mantener en Osorno por lo menos hasta el domingo. Bueno, hasta el domingo y de ahí se devuelven, pero van a tener una serie de reuniones que, como sabemos, comenzaron el martes en Santiago y ayer en Osorno. Vamos a estar muy pendientes a lo que vaya pasando con esta situación que vive la Iglesia Católica de nuestro país. Así es, 1:12 y ayer, hay que decirlo, quedó la grande con esta nota de La Segunda, donde se revelaban conversaciones del senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional con un grupo de dirigentes. Una reunión privada, dijo Chaguán, pero donde entre varias frases criticaba al gobierno, criticaba a Sebastián Piñera, criticaba la poca acción legislativa de no haber ingresado ningún proyecto, que ya lo hemos escuchado en todo caso de otros parlamentarios de Chile Vamos, con menos vehemencia, digamos, pero lo que por supuesto generó la batahola fueron sus declaraciones con respecto a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, donde dicen uno de los epítetos, habría que echarla a patadas por una reunión que tuvo donde de alguna manera Chaguán dice que ella sabe muy poco de su cartera, sabe muy poco moverse. Y además dice que no supo manejar lo que era una protesta, una huelga de un centro cultural en la Quinta Región, y también dice que pidió bajar una entrevista. Finalmente esa entrevista, finalmente esa entrevista, según dijo la ministra, igual se publicó. Claro, no sabemos si finalmente ella pidió que se bajara o no, pero es la crítica que hace el senador Chaguán y que ha generado polémica, sobre todo por los dichos, no solo de echar la patada, sino que también sus dichos contra el gobierno de su propia coalición. Se ha centrado, y esta es una visión personal, se ha centrado mucho en el calibre de esa declaración de echar a patadas a la ministra de Cultura, desde el punto de vista de toda la discusión feminista que se ha estado dando en el último tiempo, que es muy buena que así sea, pero creo, y aquí viene mi visión personal, que se está alejando un poco del centro de las palabras de Chaguán, que de hecho, hay que decirlo, se desdijo, dijo que lo sacaron de contexto, que realmente pasa eso cuando se sabe de algo que estuvo en privado y luego se hace público, pero creo que finalmente se habla de, si hubiera hablado, por ejemplo, el ministro del Interior, hay que echarlo a patadas, seguramente solamente se hubiera quedado uno con el análisis político de esa frase. Claro. Aquí evidentemente, así que dividamos las aguas también, creo yo. Por supuesto, si la frase, lo decía en la mañana, es violenta para hombre o para mujer. Para mujeres, y creo que también está dentro de esa discusión con respecto a la agenda de equidad de género y la igualdad entre hombres y mujeres. No estoy diciendo que los que crean que es una frase muy desubicada para una ministra lo sea, pero creo que también hay que poner un poquito de paño frío. Yo prefiero quedarme con el fondo de esto, que es una crítica importante del senador Chaguán a el gobierno, a su gobierno. El senador Chaguán, recordemos que le fue increíble en las elecciones, de hecho fue la mayoría, la más alta votación a nivel nacional, entonces también tiene un alto peso en términos de lo que puede ser el Congreso y la relación con el gobierno. Ayer en entrevistas en distintos medios, en CNN por ejemplo, se dijo de todo ese punto, también en La Tercera el día de hoy, de hecho hay una frase en la entrevista, se le pregunta, oiga, pero esa frase la dijo, no, es que en realidad yo estaba más hablando de que se necesita un espacio de conversación entre ministros, subsecretarios y la gente del Congreso, y le dicen, bueno, pero la frase de echar a patada está, sí, no me acuerdo muy bien, bueno, está, según la nota de La Segunda, y también, y aquí termino, creo que esta no es primera vez, más que creo, esta no es primera vez donde las palabras de un político, sea cual sea el cargo que tenga, en una conversación privada,
se hacen públicas y luego tienen que salir a desdecirse y poner este argumento de decir, bueno, pero es que esto fue de una conversación privada. Claro. Aquí fue en una conversación con dirigentes de su partido, de un partido político, un partido que es público. Y aquí un punto, al ser público, se filtró, ok, pero entrar a darse vuelta es más complicado, es más complejo lo que hizo. Y segundo, y ahí termino, ahora sí, el tema de que vamos con un solo discurso. O sea, si no le gusta al gobierno, dígalo también cuando hace entrevistas, claro. Porque estamos escuchando a muchos políticos que en el ámbito privado, que obviamente lo pueden tener, hacen críticas a, por ejemplo, la sequía legislativa, que aquí está funcionando mal una u otra cosa, pero cuando uno lo tiene en entrevista, hablan maravillas del gobierno. Entonces, y esto también corre para los partidos de oposición, ojo, y cuando eran oficialistas pasaba lo mismo. Entonces, vamos con un discurso. Obviamente, cuando uno tiene en el ámbito privado, puede usar palabras distintas, puede ser un poco más rudo, pero cuando lo hace cuando está en un ámbito público, en una entrevista con un medio, por ejemplo, puede hacer el mismo contexto, pero con lo políticamente correcto. Ahí termino. Bueno, vamos a ver, desde el gobierno ya quieren cerrar este capítulo con el senador Chaguán. Incluso la ministra Pérez dijo que la cultura también se muestra en el lenguaje. Dice que quiere cerrar de alguna forma este capítulo, que el senador Chaguán ya le pidió perdón y que ella las aceptó de alguna forma también para salir de esto que ha generado polémica, sí. Sobre todo dentro del partido de Chile Vamos. Solamente un segundo para cerrar ese tema. Estaba leyendo acá una de las frases de las entrevistas que se ha hecho con el senador Chaguán, que insisto, no estoy atacándolo, todo lo contrario, hablo más bien de un contexto político que desgraciadamente como que se presentan estos temas. Él decía, hemos perdido 3 meses en la capacidad de despliegue en territorio. Bueno, eso dígalo también cuando tenga entrevistas, cuando esté conversando, o dígaselo también al gobierno, dígaselo a la ministra Cecilia Pérez. Ese es el problema, finalmente toda esta tabla se genera porque andamos con un discurso y después con otro. Insisto, no lo quiero personalizar. Aquí hay un tema no solamente de los partidos políticos, de hecho es muy característico de la idiosincrasia chilena, de decir una cosa para afuera, pero adentro... Claro, nada. Ok. Oye, antes de irnos a revisar noticias internacionales, contarles 2 cosas del ámbito judicial. Con medidas cautelares de arraigo nacional quedó la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que recordemos fue formalizada durante esta mañana por delitos de fraude al fisco. La medida se va a extender durante 120 días mientras dure la investigación. Y en cuanto al otro caso judicial, se trata del caso Corpesca, porque aplazaron la audiencia de preparación de juicio oral contra Jaime Orpiz. El cuarto juzgado de garantía acogió una solicitud de la defensa del ex senador y se espera que la realización de esta nueva audiencia se realice ya el 25 de junio. Bien, 1:18 de la tarde, vamos con informaciones internacionales aquí en Noticias en Duna. La justicia de Estados Unidos ordenó el arresto de Paul Manafort, ex asesor de campaña de Donald Trump. El magistrado lo acusa de obstrucción a la justicia por manipulación de testigos en el caso de la trama rusa. Estados Unidos impuso aranceles por $50.000 millones a China y podría aplicar más si Beijing responde. El comercio entre nuestras naciones es muy desigual desde hace mucho tiempo, afirmó el presidente norteamericano. El presidente argentino Mauricio Macri nombró como gobernador del Banco Central a su ministro de Finanzas. De esta forma, la designación de su mano derecha en materia económica, Luis Caputo, pone en entredicho la independencia del instituto emisor. Ya 162 ascienden los muertos en las protestas de Nicaragua. La huelga general contra el gobierno de Daniel Ortega paralizó el país, mientras continúan los enfrentamientos en varias ciudades. Portugal legalizó la cannabis para fines medicinales. Solo se podrá recurrir a su uso cuando el paciente no responde en otros medicamentos convencionales. 1:19, me tomo un minutito para revisar ese segundo titular que estábamos viendo, y también podemos ligarlo con el problema de la trama rusa, pero es lo que es la guerra comercial. Hemos tenido 2 meses de que puede ser eventual guerra comercial, es que sí, es que no. Uno dice la guerra comercial comienza cuando se impone un arancel y luego viene el contraataque, que es el otro país socio comercial impone un arancel. Bueno, finalmente Estados Unidos impuso $50.000 millones a China y podría aplicar más si Beijing responde, y esto también ha sido de alguna manera la táctica de negociación que tiene la administración Trump, que tiene el presidente en este caso, de golpear la mesa, gritar un poco, ver cuál va a ser la reacción del otro. Cómo se juega la mano de póker acá. Si Beijing
finalmente termina imponiendo un arancel, ahí ya podríamos estar hablando efectivamente de que se impone lo que es la guerra comercial. Punto con eso. También lo que pasa con con otros países, principalmente de Europa, que pueden de alguna manera tornarse a China, viendo que Estados Unidos está haciendo una especie de proteccionismo, no con ese concepto, pero sí dentro de lo que fue, recuerdo yo, toda la campaña de Donald Trump, donde fue bastante claro, dijo, aquí las reglas se tienen que reescribir con respecto a cómo los países están negociando con nosotros. Oye, yo también me quiero tomar unos minutos, Sí. pero para ir a España, porque Mariano Rajoy renunció este viernes a su plaza de diputado, por lo que no va a ejercer como el líder de la oposición, ni tampoco se va a medir con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo del próximo miércoles. Al dejar el Congreso, Rajoy dejará de estar aforado, salvo que solicite su ingreso en el Consejo de Estado. Todo apunta a que no será así, puesto que ya solicitó que se le vuelva a dar de alta en el cuerpo de registradores de la propiedad para retomar su actividad privada como notario. Así que, al parecer, no vuelve a la política. Oye, y una pildorita internacional que está muy ligado con lo que vamos a conversar en unos segundos más sobre el Mundial, porque veo una noticia acá que es bien interesante. A ver, ¿cuál? El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Comentarista. comentarista del Mundial de Rusia desde la cárcel para 2 medios de comunicación brasileños. En este caso es TVT y también la radio Brasil Actual. Va a estar comentando los partidos de Brasil desde la cárcel. Así que, y esto no deja de ser, bueno, es anecdótico de que un expresidente que está preso actualmente pueda comentar los partidos, pero yo lo veo desde un punto de vista político interesante. A ver, Lula da Silva sigue rompiéndola en las elecciones para las próximas, los próximos comicios presidenciales en Brasil. De hecho, el partido del el PT, el Partido de los Trabajadores, tiene toda la intención de inscribirlo. Sí. Hay que recordar que está esta cláusula de la hoja limpia, que se llama, que si efectivamente sigue estando sin libertad, eso lo impediría para llegar a las elecciones. Pueden haber recursos que se puedan dar en los próximos meses para sacarlo de la cárcel. Pero esto de estar presente comentando los partidos de la selección brasileña, que viene con muy buenas fichas para poder ser uno de los potenciales ganadores del Mundial, claramente es una movida política. Por supuesto. No es Oye, para pasar el tiempo. pero vámonos de lleno entonces a las noticias del deporte, 1:23. Uruguay derrotó a Egipto por la cuenta mínima en su debut mundialista y cortó así una racha histórica. Más tarde fue el turno de Marruecos e Irán, donde este último, en el minuto 94, se impuso por 1-0 en San Petersburgo por el Grupo B. Pero uno de los encuentros más esperados de la jornada será el que se dispute entre España y Portugal en algunos minutos más, a las 2 de la tarde, hora chilena. Y ahora se de enfrentar a España, Cristiano Ronaldo acordó 2 años de prisión y una multa millonaria por evadir al fisco. El astro portugués puso fin a las negociaciones que mantenía hace meses con Hacienda acerca de 4 fraudes fiscales. Oye, a ver, rápidamente, no somos comentaristas deportivos, pero obviamente en el Mundial todos nos ponemos de comentarista. El partido de Uruguay hizo Uruguay lo que tenía que hacer, obviamente con el juego charrúa, bien tranquilo. Está en la primera fecha, nunca ha explotado a Uruguay en los primeros partidos, porque evidente tiene que guardarse, y también estaba contra Egipto, que ojo, sin Mohamed Salah evidentemente cambiaba lo que era el escenario en la cancha. Y yo sigo con el tema de... Del último partido, Sí, con Irán. Irán-Marruecos. Yo había apostado empate a 0. Y mucho. Yo tengo ahí un apoyo, un concurso donde todos estaban en lo mismo. Y finalmente, en otra que vi de unos familiares, hay uno que le apostó 1-0 a Irán. ¿En serio? Minuto 90. Él se fue para arriba, po. Grande. Bueno, Minuto muy bien. 94, un partido que yo debo decirlo, no lo vi, pero me comentaron de que ahí nomás. Pero bueno, son los primeros partidos del Mundial de Rusia que se vive en estos días. Oye, y a propósito del partido, pero el de la mañana, el de Sí. Uruguay y Egipto, la FIFA abrió una investigación sobre este partido que se jugó con miles de asientos vacíos y se habían vendido casi todos. Entonces llama la atención por qué estaba tan vacío el estadio. Las cabeceras asignadas a los egipcios de un lado y a los uruguayos del otro se vieron prácticamente colmadas, pero el resto de las butacas no lo estaban. ¿Por qué? Bueno, eso lo dirá la investigación que va a hacer la FIFA al respecto. Rarísimo. Oye, y en 35 minutos más, para ser exacto, para parte del partido del día, muchos esperando a Portugal y España, un clásico con Cristiano Ronaldo por un lado y con una España
con nuevo técnico. Y digo nuevo técnico porque hace 2 días que asumió. Recién. Con toda la situación que pasó con Lopetegui, nuevo técnico del Real Madrid. Ya se han escuchado las declaraciones de Lopetegui, que dice que después, creo que la muerte de su padre, que lo hayan echado de la selección española fue lo más doloroso que ha habido en su vida. Bueno, y el tema Florentino Pérez sigue de alguna manera generando discusión en España. Hay que ver cómo se va a poner España en la cancha. Es Portugal su primer partido, ni más ni menos, así que va a estar entretenido. 2 de la tarde, parten unos minutos más, y por supuesto en Entremos a la Cancha va a estar con todos los detalles de este y Por lo que ha supuesto. sido el inicio mundial. Y justo les va a tocar con el inicio del partido más esperado del día de hoy. Buenísima. Oye, 1:26, vamos a saludar a nuestros auspiciadores aquí en Noticias en Duna. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido por su calidad de servicio y compromiso con sus clientes. Esta vez ganó el primer lugar del Praxis Experience Index 2018 para el sector banca, Grupo A de Experiencias de Excelencia. Bienvenidos a descubrir una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al Modo Vice, Banco Vice, simple para ti. Y si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en Lo Aguirre, al que accedes directamente desde la Ruta 68. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Bien, 1:27, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, la invitación a que siga nuestra sintonía. Ya vienen los titulares de la tercera PM de este viernes y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada del